Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Matamoros, soy oaxaqueño de nacimiento, pero internacionalista de corazón y afectos. Actualmente trabajo como profesor investigador en el posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. En segundo lugar, quisiera, y me parece muy importante, por las urgencias del presente, y quisiera comenzar diciendo que las palabras que escucharán son, y podríamos decir, son hipótesis. No tienen el sentido de conclusiones, como sucede, por cierto, en los medios de comunicación mediados por los mitos o por las lógicas de la economía capitalista. La razón de esta precaución es porque, como puede suponerse, o porque todos lo hemos escuchado de alguna manera, este proceso de pandemia e impacto de discursos y acciones políticas aún no ha terminado. Es más, los que creen que ya lo domaron con semáforos rojos, anaranjados y verdes, me parece, se equivocan. Pues, como afirma el doctor José Ramón Eguíbar Cuenca, médico y doctor y secretario de investigación de estudios de posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como él afirma, tendremos que aprender a vivir con este virus, y yo diría en brotes y rebrotes durante algún tiempo. Podemos pensar inmediatamente ahora mismo, ¿verdad?, en junio, con los rebrotes en Pekín, China, o los rebrotes en Francia, Italia, Alemania. Así, y antes de comenzar esta comunicación pues sobre la pandemia SARS-CoV-2, COVID-19 y sus problemáticas socioculturales en la historia de México, escogí comenzar o empezar con una citación del maestro Luis Villoro. Veremos en el transcurso de este video que tiene una actualidad esta citación que nos permite pensar la historia como condicionamiento del presente. No solamente la violencia de un sistema que dura más de 500 años, si tenemos alguna memoria, la invasión de América con el discurso de descubrimiento y conquista de América, sino también deberíamos pensar las resistencias que, aunque minúsculas, sobreviven y resisten a través del arte de la palabra y representación artística a los megaproyectos económicos que escuchamos y miramos diariamente en las múltiples pantallas que median nuestros pensamientos. Cito pues a Luis Villoro. La historia admite que el pasado da razón del presente, pero a la vez supone que el pasado solo se descubre a partir de aquello que explica el presente. Así, el intento por explicar nuestro presente, podríamos adicionar la pandemia, no puede menos que estar motivado por un querer relacionado con ese presente. Desde luego, esta propuesta para mirar el presente nos permite mirar que el pasado o ver las constelaciones del pasado que están en el presente del horror trágico que recorre el mundo con miles y miles de muertos. Así, desde México en el mundo, todos los días escuchamos y miramos en las diversas cadenas de comunicación internacional la invasión de imágenes en las múltiples pantallas de cómo salvar la economía. Con un discurso homogéneo, podríamos decir teóricamente de la mercancía, acompañada de la teoría del valor y la acumulación capitalista, se acompaña de condenas o amenazas sobre aquellos que cuestionan esas conclusiones o esas formas de salvamento.
Y ante ese discurso homogéneo, nos permitimos preguntarnos, ¿servirá de algo reflexionar sobre los discursos, los diversos discursos lineales y homogéneos de salvar la economía actual? ¿Será el SARS-CoV-2 el resultado, aquí es importante, el resultado de agresiones a la naturaleza, diría Jérôme Bachet, expresiones de una crisis ecológica que es la causante de una situación metabólica que estamos viviendo actualmente con el virus COVID-19? Y seguimos preguntándonos, ¿podemos encontrar alientos en la historia para pensar desde la soledad del aislamiento, la nueva normalidad de estas dinámicas económicas que organizan políticamente, pero también míticamente, la homogeneidad globalizada del mundo? ¿Servirán de algo las palabras inscritas en las tradiciones comunitarias, aquellas que se resisten a aceptar los condicionamientos argumentados y justificados como algo natural y como una fatalidad sin relaciones sociales? Otra pregunta, ¿cómo posicionarnos frente a la historia actual si, por un lado, nos dicen de quedarnos en casa y por otro lado, puedes ir a trabajar? Primeramente, podemos constatar con datos de la historia que la humanidad siempre ha atravesado tinieblas para calmar angustias y o desesperaciones ligadas a condicionamientos comunes. Basta imaginar cómo en los primeros pasos de la humanidad, hombres y mujeres pensaban cómo resolver los problemas del hambre, el frío y el miedo también de animales salvajes. Entonces, si primeramente nos hacemos estas preguntas, podríamos decir, en segundo lugar, como preguntas otra vez, ¿cómo podemos explicar el presente con antecedentes reveladores y significativos que se encuentran detrás de las cortinas de los teatros de conferencias que afirman e imponen líneas de comportamiento ideológico que están atrás de esas líneas de colores que suben y bajan en las declaraciones estatales de representantes gubernamentales? ¿Existen otras posibilidades que las impuestas por las lógicas económicas actuales? Con esta disposición de preguntas, podríamos asegurar que los contaminados, muertos y muertas por la pandemia, no serían causas naturales vaciadas de contenido, sino condicionamientos históricos y conceptuales del presente. En otras palabras, con los ecos de la historia que me inspiran, consideramos, en acuerdo con la citación de Luis Villoro, que las historias de esperanza o esperanzas o el querer de la humanidad concentra en contextos particulares diversas mediaciones históricas de violencia de la crisis de la pandemia, ligada a políticas presupuestarias y financieras, como reducción de presupuestos de la salud e inversiones de la educación y la investigación, por ejemplo. No podemos hacer caso omiso que las condiciones hoy de los hospitales en Europa o en México o en América Latina tienen que ver con políticas capitalistas y no de malos neoliberales. Pero también, y esto creo que es importante y urgente, que tenemos que pensar que nuestro acto de pensar con una crítica a los realismos dominantes nos permite comprender y entender que el pensamiento está inducido por requerimientos de una vida práctica en las comunidades, en los barrios, en las colonias populares, para cambiar la evolución de esos condicionamientos estructurales del capitalismo. En otras palabras, si no es natural la situación actual, como en el pasado de las epidemias que exterminaron tantas comunidades indígenas durante los procesos de colonización, entonces debería de haber otras soluciones para la vida
otra más allá que la condena de vivir en condiciones de miseria y muerte. Desde luego, habría que investigar o pensar cómo el pensamiento mítico y o divino y sagrado, desde sus orígenes fundadores, es una producción humana y social, incluyendo los mitos de la Ilustración, el Romanticismo y la misma racionalidad capitalista. Estas son palabras de hombres y mujeres que producen con sus esperanzas diosas y diosas, y no los dioses y diosas los que producen a la humanidad. Entonces, en esta nueva situación impuesta por las urgencias del COVID y el concepto de individualidad también, notamos que el vaciamiento de esos contenidos sociales está ligado al proceso racionalizado por tareas normalizadas por su nueva normalidad, que incluso están desprendidas de ligaduras de creencias antiguas y presentes del bienestar de dioses en la naturaleza de la vida, el agua, el aire, el sol, la luna, en espacios precisos de vida. Agua, aire, sol, luna, que también se transformaron en dioses en el pensamiento mesoamericano. En este sentido, las transformaciones objetuales que queremos, lo que queremos, incluso desde el encierro o aislamiento social, deberían ser consideradas como la experiencia del caos del presente. Así, podríamos mirar a través de los reflejos del espejo comunicativo impuesto que el drama y tragedia de millones humanos, de millones de seres humanos, y a pesar de todo, hay una suerte de iluminaciones, de esperanzas que se proyectan para pensar otra vida más allá de la muerte anunciada por las condiciones dominantes del fetiche de la mercancía. Diríamos, ¿es algo totalmente nuevo o es una repetición de la racionalidad que domina el mundo? Como lo sugiere Walter Benjamin en un texto que se llama El carácter destructivo. Con la conciencia histórica, podemos constatar que a cada instante, esto es una constatación, todo sigue cayendo en el mortal hoyo acumulado de catástrofes de la humanidad en la naturaleza, metabolismos ligados a la contaminación del medio ambiente. Y así constatamos con la fiabilidad del pensamiento y de la conciencia histórica que alrededor del acontecimiento de la pandemia existen también relámpagos interiores, deseos, aspiraciones que iluminan críticas al exterior. Pareciera simplista, pero cuando vemos los condicionamientos de la vida exterior, miseria y violencia, siempre desde el interior, inclusive desde el individuo aislado, soñamos y movilizamos otra vida. Nos organizamos para enfrentar a la muerte. Es decir, que la fiabilidad heredada de generaciones anteriores, que se constituyeron resistencias, rebeliones y hasta revoluciones, nos permite observar la existencia de que los múltiples movimientos se niegan a aceptar el cierre histórico de los vencedores. Es decir, que aunque están silenciados por los medios de comunicación dominantes, nadie habla de todos estos movimientos, hay inclusive consignas de que no se hable de esos movimientos. Los vencidos buscan cómo enfrentar esa maquinaria establecida, esa maquinaria de virus organizada en los discursos que organizan ese discurso de algo nuevo, su nueva normalidad. Por solo mencionar algunos ejemplos de estos movimientos que resurgieron o resurgen, puedo mencionar aquellos que, frente a los mitos del fin de la historia y las utopías, resurgen o muestran que no habían desaparecido. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006 y que reaparece en 2016 en Nochitlán, por ejemplo. O las mismas comunidades zapatistas en diversos momentos de la historia contemporánea.
o también las luchas de Atenco contra el aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Y así podríamos mencionar múltiples luchas. Ahorita señalo nada más las luchas actuales de trabajadores de la salud en Francia, ya que han transformado durante esta semana la crisis de la pandemia en una crisis social. Miles de trabajadores de la salud salieron a las calles a exigir mejores condiciones salariales, pero también mejores condiciones de sanidad en los hospitales. Pero también podemos mencionar las luchas contra el racismo en los Estados Unidos de Norteamérica actualmente. Es decir que en espacios de los 4 puntos cardinales observamos cómo resurgen actores a pesar de el aplastamiento mediático que se afianzan en esa conciencia histórica contra el racismo, contra el colonialismo y contra la condena del otro. Vemos aparecer mujeres y hombres que enfrentan desde diferentes maneras o en sus espacios y sus lugares la violencia que no es únicamente física, sino también es una violencia moral establecida en el derecho, diría Rita Segato. Y a pesar de esa violencia, silenciosamente indígenas y campesinos, migrantes, trabajadores de fábrica, estudiantes y luchas de género, feminismos y masculinidades, homosexuales, lesbianas y transexuales, incluso prostitutas, desde el aislamiento ocasionado por la pandemia y la violencia moral, combaten realismos que niegan posibilidades históricas a la vida. Se salen, pues, de los rieles del tren de la catástrofe. Con la conciencia histórica buscan comprender y actúan también, es decir, cómo reconciliar fines y medios para estar en paz con el mundo. En este sentido, y esto para ver las contradicciones y tensiones con estos discursos de resistencias minúsculas, en México en particular, a pesar de la fuerza de la realidad del Edipo establecido en proyectos alternativos de nación, encuadrados, por cierto, en acuerdos internacionales del mercado mediado por palancas energéticas para el desarrollo, surgen y resurgen rizomas culturales, diría Gilles Deleuze, Félix Guattari, desde su lugar y su época para construir espacialidades y temporalidades para enfrentar las lógicas de violencia. Piensan desde sus lugares y actúan desde sus espacios con sus tradiciones comunitarias de afectos y sensibilidades para la producción de una práctica nutrida por esas historias de resistencias pacíficas que siguen buscando los caminos para no morir en la soledad espacial de sus autonomías. Así, actualmente, las resistencias se arman con la esperanza. La situación es desesperante, podríamos decir, cuando nos situamos como intelectuales que no queremos devenir hipócritas o falsos mesías. Es decir, que condenados por las consecuencias centralizadas de prioridades económicas y nacionales y condiciones de salubridad deficientes, podríamos observar que miles de millones de enfermeras, de enfermeros, de trabajadores de la salud pública, de médicos y médicas, se enfrentan y se preguntan cuál es la prioridad frente al virus. ¿Es la vida? ¿Cuándo será posible otra vida más allá de la condena que de la explotación y la miseria? ¿Cómo pensar la vida? Entonces nos preguntamos, ¿verdad? Nos reflexionamos reflexivamente, diría Pierre Bourdieu. ¿Cómo pensar la vida si la filosofía de paz es la guerra cotidiana? ¿Cómo hacer la distinción entre una vida comunitaria y una lógica guerrera? Es decir, y desde luego, la situación que tenemos que construir no es fácil. Todas y todos tenemos que trabajar para sobrevivir, salir para buscar el pan de cada día. Es más, somos conscientes que la conciencia del pensamiento o la conciencia histórica y las acciones a contracorriente de la política del poder y la dominación
no pueden escapar a las líneas de combate mediante autonomías vaciadas del contenido de guerra, diría Michel Foucault. En efecto, entonces, nos preguntamos otra vez, ¿qué significación social y política interpretamos si en plena pandemia se publicó el 11 de mayo de 2020 un decreto presidencial asignando legalmente al ejército la facultad de seguridad pública, policíaca desde luego, durante por lo menos 5 años? Si recordamos que el despliegue de las Fuerzas Armadas comenzó en la guerra contra el narcotráfico hace más de 12 años, otra vez nos preguntamos, ¿podríamos considerar que las labores de seguridad nacional del ejército son la continuidad en la llamada cuarta transformación? Es decir, que con alcances legales y jurídicos, no solamente de vigilancia y control de amplias capas de la población, sino también de programas administrativos del Estado, el apuntalamiento militar con la Guardia Nacional es enorme. No hay dudas. Si miramos las imágenes del presidente acompañado de militares en el desconfinamiento para abrir sus refinerías y movilizar sus trenes en el sur de México, podemos observar que hay una política y una estrategia político-militar de guerra. No hay que olvidar entonces que entre estos programas en el sur del país se encuentran el mal llamado Tren Maya, el corredor interoceánico, proyectos que, por cierto, no toman en cuenta tantas propuestas, o por lo menos no son silenciadas. Tantos análisis, tantos comunicados con cientos de firmas de científicos sociales que han cuestionado y no sociales, también de ciencias exactas, que han cuestionado las consecuencias catastróficas a la naturaleza y a sitios arqueológicos y a las comunidades donde pasarán esos trenes. Otra vez, como se pregunta el colectivo Grieta, los trenes transísmicos del presidente Porfirio Díaz del siglo pasado, apoyados por guardias rurales, serían aquellas constelaciones que se descubren a partir de condicionamientos sociales y económicos que están atrás de las cortinas del teatro del presente. Es la repetición de lógicas político-militares y atrás de las lógicas político-militares es la organización de intereses económicos ligados a sectores de burguesías inversoras de capital. Y entonces, como nos recordaban en 1994 los indígenas zapatistas, otra vez el presente que se explica a través del pasado. Si cuando trabajamos nos matan y por vivir nos matan, ¿qué lugar de memoria nos queda en la centralización institucional del poder militarizado? Si por luchar contra megaproyectos, protegidos por guardias nacionales, en plena crisis del coronavirus, nos amenazan y matan también. Para ir terminando estas reflexiones, retomamos otra vez las palabras de Luis Villoro. Frente a los aislamientos pandémicos de invasiones y genocidios totalitarios que vivimos, por cierto, desde el siglo XVI, diariamente presenciamos las prolongaciones didácticas muy bien explicadas durante las tardes, pero también disciplinarias de nociologías, por cierto, poco respetuosas incluso de sus propios límites. Por eso, porque muchos movimientos saben de choques violentos del pasado, rescatan de la historia las fuerzas más nobles, incluso el amor y la solidaridad, para representar un cuadro expresivo de posibilidades inscritas en la memoria y olvido de muertos y muertas acribillados por la violencia de la economía capitalista. Aquellos silenciados que mueren en sus casas porque no se les puede hacer las pruebas la prueba del COVID-19. Es decir, que desde los mismos escombros que nos respiten, salvar la economía, surgen posibilidades en la historia, posibilidades
de campesinos e indígenas que luchan por la tierra. Y así, es más, para no morir con la violencia del derecho establecido por el mercado, podríamos concluir con unas palabras que parecieran del siglo XVI, pero no, son una actualización de palabras del pasado en el presente de finales del siglo pasado. Cito: nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Paréntesis, digo yo, toda la tierra que expropiaban a través de las políticas coloniales. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. Violentaron todos los códices de las comunidades indígenas. No nos quieren indios, muertos nos quieren. Para el poderoso, nuestro silencio fue su deseo. Cuando callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir, la muerte del olvido. Muchas gracias y van mis agradecimientos por permitirme participar en estas formas moleculares en medio de la violencia de tantos virus que siguen matando tantos hombres y tantas mujeres en la vida cotidiana.